Buenas tardes. Vamos a dar comienzo al cuarto día de cata de la 34ª Semana del Vino, Universitaria del Vino, de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica Alimentaria y de Biosistemas. Hoy tenemos la oportunidad de contar con una sommelier, Kasia Romanska, de Oro Wines Space, que nos va a deleitar y nos va a guiar en la cata, seguro que estupendamente, como lo hizo el año pasado, que también tuve la ocasión de estar en esta misma sesión de reservas y grandes reservas. Y nada más, espero que disfrutéis de la cata y que degustemos estos estupendos vinos que nos tiene preparada la Carrasca. Y nada más, simplemente pues pasar la palabra a la presidenta de la Carrasca para que organice, que hoy somos muchos y tenemos que ser disciplinados. Muchas gracias, Alberto. Bienvenidos todos a esta cuarta cata, la cual corresponde a los vinos de reserva y gran reserva. Somos muchísimos en el aula. Hemos tratado de poner todos los puestos posibles para que nadie se quedara sin poder venir, porque teníamos muchísimas peticiones de entradas. Pero, por lo mismo, como ha dicho Alberto, tenemos que ser más disciplinados. La gente que ha venido otros días ya se sabe esto, pero hay una serie de normas de comportamiento dentro de la sala. Y la más importante es que, mientras esté hablando la persona que dirige la cata, guardemos silencio. Luego, entre vino y vino, os dejamos que habléis. Pero si no, es imposible. Entonces, no queremos tener que echar a nadie de la sala. Así que si lo llevamos todo bien, como ayer, que también éramos unas 200 personas y fue bastante bien, yo creo que no llegará la sangre al río. Con lo cual, bueno, dicho esto, tenemos 9 vinos en el día de hoy por delante. Contaros simplemente una cosita rápida. ¿Quién no ha venido nunca a la Semana del Vino? Nunca, ningún día. Ni este ni el año pasado. Sí, hay unos cuantos, vale. Bueno, pues tenemos un concurso que pusimos en marcha hace 3 años, es la tercera edición, que son los premios La Carrasca. Son unos premios que se les dan a las bodegas, que bueno, las bodegas nos envían colaboran con nosotros desinteresadamente, son pilar fundamental de este evento. Y bueno, pues queríamos hacer alguna iniciativa donde les diéramos más promoción y tuvieran más digamos que, bueno, más publicidad. Bien, pues es un concurso muy facilito, no queremos una cata profesional, queremos que puntuéis los vinos del 1 al 10 en función de cuál es el vino que vosotros compraríais. Ya está, utilizáis decimales porque luego lo pasaremos a base 100 y los 3 vinos que obtengan mayor puntuación posteriormente se le darán los premios La Carrasca de oro, de plata y de bronce. Es el único concurso que hay en España donde los premios los dan los consumidores y que además es un público totalmente aleatorio. O sea, aquí nadie se os ha hecho una encuesta para estar aquí, ¿verdad? Ni nada por el estilo. Con lo cual, bueno, pues aprovecharlo, ¿no? Porque ya que tenéis la oportunidad, no seáis muy duros con los vinos. Los vinos ya han pasado una preselección previa para estar aquí. Con lo cual, se supone que son vinos de bastante calidad. Y luego ya, por último, quiero aprovechar la ocasión para dar las gracias, aparte de las bodegas, a vosotros por estar aquí, por vuestro interés, pero quiero dar las gracias también a nuestros patrocinadores que, bueno, pues nos ayudan a sacar también esto adelante, como es Agua Sierra de Cazorla, la Escuela Española de Cata, tenemos además aquí hoy a Arturo, o sea que si alguien está interesado en dentro de la carpeta tenéis información. Y por supuesto a Lesia Algate, que viene todos los días a grabar el evento, y a nuestra fotógrafa, que hace unas fotografías estupendas, os saca todos guapísimos. Un aplauso para todos ellos, por favor, ¿sí? Bien, pues ya no os aburro más. Ya voy a pasar la palabra a doña Kasia Romanska. Bueno, ella fue mejor sommelier de España en el año 96, ¿no? En el segundo que se hacía en España. Sabe muchísimo de vinos y seguro que vamos a disfrutar muchísimo con ella. Pues muchas gracias, Kasia, por estar aquí y ya, adelante, ya. Buenos días, bienvenidos a todos, a muchas caras, a muchos de vosotros ya os conozco porque yo creo que es 5º o 6º año que vengo a compartir con vosotros esos vinos estupendos que ha seleccionado la Carrasca
Y la verdad es que yo los he catado antes de dar la cata y felicitar a la Carrasca, que creo que el nivel cada año se está superando de los vinos, tanto en su selección como en las propias bodegas, me imagino. Tenemos vinos por delante que hoy me ha tocado por primera vez los reservas y grandes reservas. Me alegro poder variar también los vinos que me toca catar. Y nada, espero que la disfrutéis y por supuesto que entre vino y vino podáis comentar, pero sí que me dejéis. De todas formas, si os portáis muy mal, ya pondré yo orden, ¿sí? Así que, bueno, como tenemos 9 vinos por delante, yo creo que es mejor que empecemos con el primero y cuando los sirvan yo os comento algunas cosillas sobre el vino y hacemos la cata, ¿vale? Bueno, pues como ya tenemos, o casi todos, sí, tenemos todos el vino, comentaros que el primero es el Chivite Colección 125 aniversario, reserva del año 2012. Solamente como curiosidad deciros que esa colección 125 aniversario se comenzó a elaborar desde el año 1985, que es cuando Bodegas Chivite quisieron conmemorar la primera exportación que hicieron en el año 1860, con lo cual son bodegas centenarias con una gran tradición. Sin embargo, la gama 125 aniversario es la gama de menor producción, donde se utiliza las viñas más viejas, mejor situadas, las uvas más maduras. Es, digamos, la gama top de Bodegas Chivite dentro de todas las marcas que tiene el grupo, que es un grupo bastante importante. Y yo me reía con Inma porque digo, mira, esto será en tu honor, porque he leído en internet que las uvas para este vino proceden de parcelas de la finca Granja de Legardeta, como su apellido. Y bueno, es una zona de las más septentrionales de producción de España. El clima es atlántico y continental. Y ese vino, gracias a ese clima, entiendo que debe de ser un vino con mucha aptitud para el envejecimiento, con buena acidez y con bastante frescor. Veréis que hoy en la cata sí hay bastantes vinos con tempranillo, pero como proceden de diferentes zonas, de diferentes suelos, vamos a ver, yo creo que también es una cata curiosa para ver esas diferencias entre uno y otro. Bueno, vamos a ver este primero. Veis que además el color es un color, no os comenté que es, bueno, en la hoja lo tenéis, es 100% tempranillo. El color, como veis, es un color rojo picota madura con ribetes rubíes, pero para ser un vino de prácticamente 5 años, 5 y poco, conserva bastante juventud, no tiene un color demasiado evolucionado, a pesar de su paso con barrica, que es bastante largo, de 14 meses. Vamos a la fase olfativa y yo destacaría sobre todo que es un vino que posee bouquet. Cuando hablamos de un vino con bouquet, no es que solamente los reservas o grandes reservas puedan tener bouquet y los vinos más jóvenes o con menos tiempo, no. Pero cuando hablamos de un bouquet en un vino, debe de tener los 3 tipos de aroma, tanto los primarios que vienen de la uva, como los secundarios de la fermentación, como los terciarios, que son los de envejecimiento, y que por supuesto tienen que ser aromas de calidad. Y yo aquí veo una fruta roja muy madura, ese toque de cerezas, cereza madura, frambuesa. Tiene unos aromas especiados, yo diría, de una crianza elegante de su paso por barrica. Ha pasado por 2 tipos de barrica, pero sí que destacaría esos toques ahumados como caja de puros, cedro, que son aromas muy elegantes del roble francés.
También tenemos ligero fondo especiado, incluso aparece un toque como de pimienta negra, un tostado muy elegante. Yo creo que están muy bien ensamblados los tres tipos de aroma y nos hacen disfrutar, no sobrepasa ningún tipo de aroma sobre el otro. Es un conjunto muy elegante, muy limpio. Y los aromas de reducción los aromas de reducción aparecen en vinos que llevan mucho tiempo en botella. Perdón que explique así, yo no sé a qué nivel de cata estáis cada uno, ni pretendo dar un curso, pero un poquito por explicaros. Cuanto más tiempo lleva un vino encerrado en una botella, se producen más aromas de reducción que nos recuerdan un poco toques de cuero, piel de animal, esos toques y en este caso es una crianza muy elegante, muy limpia, creo que es muy sutil, aparece bastante poco ese aroma de reducción, más esa noble crianza, las barricas y la fusión con esa fruta roja madura. Vamos a probarlo en boca. Bueno, yo siempre cuando es el primer vino invito que lo volváis a probar, no es que pretenda emborracharos, lo digo todos los años, pero tenemos que hacer un poco la puesta en boca por si hemos tomado un café o un refresco, etcétera, para que la boca también se nos acostumbra al vino. No hay que hacerlo con todos, pero sí se puede, si se quiere. Yo creo que es un vino con mucha viveza en boca, entra con esos sabores de fruta madura, tiene una acidez muy buena que le aporta frescura, el tanino está presente, todavía se nota, pero no es un tanino secante, un tanino agresivo, es un tanino que nos promete que ese vino todavía tiene bastante futuro en botella. Incluso yo creo que ahora mismo es un vino que a pesar de los años que tiene, todavía presenta bastante juventud, un vino que nos aguantará bastante tiempo en botella. Incluso me atrevería a decir que a lo mejor dentro de un año o dos estará en su momento óptimo cuando esos taninos se pulan del todo y se introduzcan. Pero no son nada molestos. Se nota que es un vino que tiene una buena carga frutal, que aquí los enólogos han sacado a la uva lo máximo posible, ya que tenían una muy buena materia prima, esas cepas tan viejas de tempranillo, y además el postgusto también es bastante largo, es un vino que nos perdura, nos vuelven a nariz incluso esos aromas de fruta roja, ese toque especiado, o sea que yo diría que es un gran vino. Empezamos con nivel bastante alto, a ver cómo seguimos. Así que nada, si os parece pasamos al siguiente. Vale, ya tenemos todos, ¿se me oye? Yo creo que ¿se me oye bien? Sí. No, sí, ya está. Es que no se oye. Hemos terminado el recreo, ¿vale? Ahora estamos atentos otro ratito y luego otra vez. Bueno, ahora nos vamos a La Rioja. Tenemos hoy 3 vinos de Rioja, pero de zonas diferentes, ya que la denominación Rioja es una denominación muy grande, prácticamente desde Haro, en la zona occidental, hasta Alfaro hay 100 kilómetros de distancia. Entonces es una zona que se divide en 3 subzonas, en Rioja Alta, Rioja Baja y Rioja Alavesa. Este primer vino, que es el Livius Garnacha, está en la zona de la Rioja Alta, los viñedos están cerca de Sierra Cantabria, los vinos de esta zona también el clima de ahí suele ser bastante atlántico, los vinos de esta zona suelen tener más acidez, un poquito menor graduación que las otras 2 subzonas, y aquí estamos ante una variedad que es Garnacha 100%. La Garnacha es una de las 4, quizá la uva principal de La Rioja es Tempranillo, pero junto con Garnacha, Cariñena y Mazuelo son las 4 variedades típicas de La Rioja, y en este caso estamos ante Garnacha 100%.
La garnacha es verdad que es una uva que ha sido durante muchos años un poco desprestigiada o poco valorada. Mucha gente se pensaba que para lo que mejor valía era para los claretes de Navarra, etcétera. Sin embargo, es una uva que ha mostrado una gran aptitud para el envejecimiento. Incluso hay grandes vinos de Priorato que son 100% garnachas. Y aquí estamos ante un vino, una selección especial. Comentaros de hecho que muchos de los vinos que catamos hoy ya no tienen la contraetiqueta de reserva, que es un tema que cada vez está más en desuso, ya que antiguamente, pues porque hay unas exigencias del Consejo Regulador para que un vino tenga la contraetiqueta de reserva, tiene que pasar 3 años entre la cosecha y su venta al mercado, de los que mínimo tiene que estar 12 meses en barrica y los 2 restantes en botella, o un poco más, mínimo 12 en barrica. Sin embargo, hoy en día muchas bodegas ya han pasado, es un poco a criterio de enólogo cuando se sacan a la venta y el tiempo que tienen en el mercado, pero los consideramos como tales, porque cada día encontramos menos vinos con esa contraetiqueta. Bueno, y son viñas muy viejas, entre 65 y 80 años, y esperemos a ver qué diferencias vemos en este. Veis que es una añada, es un vino que tiene un año más joven que el anterior, es del 2013, pero sí es cierto que la garnacha es una variedad un poquito más oxidativa, porque el color se parece bastante al anterior, a pesar de que tiene un año menos. También es un rojo picota, rojo cereza maduro, con ribetes rubíes, muy limpio, muy brillante. Aunque fijaros que tiene 16 meses de barrica, tiene un poquito más de barrica. Eso significa o promete que tiene bastante fruta en boca. En la hoja tenéis apuntado que es roble americano, francés y húngaro. El roble húngaro es muy similar al roble francés, al fin y al cabo son los 2 robles europeos, simplemente que roble francés cada vez escasea más con tanta demanda de barrica nueva, y por eso se empieza a utilizar roble de los países del este como Hungría o Eslovenia, etc. Y este es de Hungría, húngaro. Yo creo que es un vino también con mucha viveza, al igual que el anterior, quizá un poquito menos de estructura, pero sí tiene un cuerpo medio, un paso bastante aromático en boca, con esos recuerdos otra vez de frutos rojos, con ese toque de regaliz, ese toque balsámico que también da una sensación refrescante. Y el final es medio, y perdura otra vez ese sabor, yo creo que de fruta roja. De hecho, estos 2 primeros vinos que hemos catado, yo creo que tienen un estilo un poco de reservas más modernos, que mantienen un poquito más la fruta y son menos marcados por la barrica, no tanto por la barrica y sobre todo no tanto por la reducción en botella. A ver cómo se nos presentan los siguientes, pero en general creo que también un gran nivel de este vino. Pues vamos a pasar al tercero. Bueno, ya tenemos todos el tercer vino, que es el Cité del 2014. El Cité está elaborado en las bodegas Castelo de Medina, que realmente están situados en la zona de Rueda, en un pueblo que se llama Villaverde de Medina, en Valladolid. Pero al ser un vino, de hecho, el grueso, la mayoría de lo que elabora esta bodega son verdejos, son vinos blancos. Sin embargo, elaboran también variedades como la Tempranillo, la Shiraz, que son las que componen este vino, y en este caso estamos ante una edición limitada, una producción de 13.000 y pico, 13.300 botellas, o sea que es una selección de las viñas más viejas. El vino se compone de 60% Shiraz y 40% Tempranillo, y es de la añada 2014.
Al pasar 14 meses en barrica, pues igual podemos considerarlo un reserva, aunque al ser es vino de la tierra de Castilla y León, ya que la de Orrueda supongo que en aquel momento no contemplaba siquiera la elaboración de tintos y por eso se comercializa bajo vino de la tierra de Castilla y León, que es de donde procede. Fijaros que el color mantiene un color muy vivo, es un rojo granate, rojo picota maduro, pero aquí los ribetes son más granate. Menos evolucionado que los anteriores. También es verdad que la uva... ¿No se me oye? A mí sí, ¿no? Sí, vale, perdón. Vale, perdón. Bueno, como comentaba, aquí el color es más vivo, es un color rojo picota intenso con ribetes granate y vamos a verlo en nariz. Fijaros cómo es diferente de los dos anteriores porque lo marca bastante esa uva Shiraz. La uva Shiraz es la uva autóctona de Francia, de la zona de Ródano, pero es una uva un poco todoterreno que se adapta bien en muchas zonas, tanto de España como en todo el Nuevo Mundo, en Australia, Nueva Zelanda. Y yo creo que aparece ese toque característico, aparte de esas notas más de fruta negra, como moras. A mí me recuerda un poco como aceituna negra, también aparece ese toque de chocolate, de cacao amargo. Un fondo también, yo creo que bastante elegante, como de Monte Bajo, de hojarasca, esa crianza. Son maderas nobles, maderas nuevas, se nota, pero muy bien incorporadas al conjunto. Tiene también ese aroma que comentaban en el anterior, ese aroma balsámico, esas notas mentoladas que le aportan frescura. En general, yo creo que un conjunto muy bien conseguido, con esas maderas nuevas, con ese toque balsámico, y aquí hay más fruta negra que fruta roja. En los anteriores veíamos más cereza, fresa, y aquí yo creo que más aparecen esas notas de mora e incluso de aceituna negra, que es un ligero toque. También aparece un ligero toque ahumado, como de cuero, como una ligera reducción, pero muy noble, muy limpia. Yo creo que tiene gran limpieza. Vamos a probarlo en boca. Yo creo que es un vino, la verdad es que con una buena estructura. Es un vino de un cuerpo medio alto. Se nota todavía cierta tanicidad, cierta rugosidad, porque le falta un poquito de tiempo por pulirse en botella. Pero es un tanino muy noble, un tanino dulce de fruta madura, que todavía nos marca un poquito la boca, pero no resulta molesto. Seguro que todavía no ha llegado a su plenitud, porque es un vino que promete, porque tiene mucha carga frutal. De hecho, en vía retronasal, sobre todo, nos vuelven esos aromas de mora, de ciruela, de fruta negra, y con más tiempo en botella conseguirá pulirse, aunque es verdad que quizá lo que marca un poco el mercado son vinos con cierta astringencia, porque nos los bebemos muy jóvenes. Tampoco estamos acostumbrados a probar vinos muy pulidos, muy redondos, muy hechos. Sin embargo, también la tendencia hoy en día creo que es volver a esos vinos con un poquito menos tanino de madera y con más expresión frutal. Y es un claro ejemplo en los 3 primeros vinos que hemos probado. Yo creo que se nota bastante. Son reservas, yo diría, los 3 que hemos probado, con sus diferencias de variedades, porque el primero era todo tempranillo, el segundo era garnacha 100%, y en este Shiraz, pero los 3 en general yo los ubicaría en esa zona de reservas modernos, con más expresión frutal y con menos marcados por la barrica y por la reducción. Así que, si os parece, pasamos al cuarto vino. Bueno, volvemos a La Rioja con ese cuarto vino, con Arienzo del 2014.
Pertenece al grupo Bodega Marqués de Riscal, cuyos viñedos básicamente están en la zona de La Guardia y el Ciego, que es la parte de Rioja Alavesa. Sin embargo, dentro del grupo yo creo que Arienzo es una línea un poco más clásica, mientras luego probaremos Marqués de Riscal y veremos un poco la diferencia entre uno y otro. Así que sin más, si os parece, es un vino que se compone de las variedades típicas de La Rioja, tradicionales, 90% tempranillo, 5% de graciano y 5% de mazuelo. Y tiene 18 meses de crianza en barrica, en roble americano. Y ya como comentábamos aquí en la mesa, la verdad es que en el color aquí se nota menos intensidad, es un vino de una capa media-baja, es un color rojo cereza con ribetes que empiezan a ser ligeramente atejados, pero todavía no gran evolución, pero sí mucha menos capa que los tres anteriores. Y aquí estamos más ante un rojo cereza con esos ribetes rubíes. Vamos a verlo, a olerlo, a ver en nariz. Y yo creo que aquí sí que es un vino con una crianza mucho más clásica. Yo creo que aquí tiene algo de fruta roja, pero quizá los primeros aromas que nos salen son los aromas de crianza, de una crianza de maderas usadas, diría yo. Esos pero limpias, no quiere decir nada, pero sí cuando la madera es más usada. Cada uno tiene un poco su percepción y su memoria aromática. Nosotros lo llamamos un poco aromas minerales. No destaca tanta especia dulce quizá al principio, aunque sí está ahí al fondo. Salen más esos aromas como de café con leche, ese toque un poco mineral, la fruta roja como cereza, grosellas. Es un poquito menos intenso en nariz, tiene también un fondo de café, un fondo tostado, pero todo bastante sutil, menos intenso quizá en nariz que los tres anteriores, y yo lo calificaría como de un bouquet de reserva más clásico. También tiene un ligero toque que os comentaba de reducción, ese ligero notas como de almizcle, de cuero, que son por el tiempo que ha permanecido en botella, pero bien conjuntada. Pero quizá ese estilo más clásico donde prevalecen más notas de crianza y de reducción que los de la fruta, que sí que está presente, pero está quizá un poquito más escondida por el tiempo que ha pasado entre madera y botella. Vamos a probarlo en boca. En boca yo creo que es un vino de un cuerpo medio, quizá también a diferenciar de los anteriores, aquí el tanino ya está bastante pulido, redondo, muy conjuntado en el vino. Yo diría que ya está en su momento óptimo de consumo, que ha llegado a su plenitud. Quizá destaca un poquito ese toque cálido, tiene 14 grados de temperatura, es verdad que, de alcohol, de temperatura tiene un poquito más, pero está bien para catar, porque así huele más. Y yo creo que es un vino que menos concentrado que los tres anteriores. Es un vino muy bien elaborado, lo único que dentro de aquí podemos ver bastante la diferencia de lo que era antiguamente la crianza clásica, donde se empleaban maderas más usadas, menos no había barrica nueva como hoy en día, pero muy noble, muy agradable, pero sí de menos intensidad. Veis que en vía retronasal nos vuelven otra vez sus aromas de café con leche, de tueste, como caramelo de fresa. Un vino amable, pero ya en su plenitud, ya que es para tomar ahora mismo y no guardarlo muchos años más, pero muy bien elaborado. Un buen ejemplo de un clásico de Rioja. Así que pasamos a otra zona ahora.
Bueno, ya tenemos todos el siguiente vino. Es para no alargar mucho la cata, que todavía nos quedan unos cuantos. Este vino está elaborado por bodegas por Vins y Caves Perelada, que pertenece al grupo Chivite, es de la denominación de origen Empordà, o sea, de Ampurdán, y tiene 18 meses en barrica. Perelada es una bodega que posee diferentes fincas, de hecho así se llama este vino porque las uvas es una mezcla curiosa de distintas variedades. Mayoritariamente es la Cabernet Sauvignon, que es un 42%, y luego la verdad es que están bastante repartidas entre Shiraz, Merlot, Monastrell, Garnacha y Samsó, que no es más que la uva cariñena, que es una uva que es procedente y conocida de Aragón, es autóctona de Aragón, de esa zona cariñena, pero en Cataluña, en esta zona, en Empordà, la llaman Samsó. Es un vino, esas bodegas, la verdad es que al proceder de esas uvas, al proceder de diferentes zonas, diferentes suelos, la bodega puede jugar muy bien con las variedades y plantar en cada una en su hábitat más adecuado y en su suelo más adecuado. De hecho, yo he leído que parte de una de las fincas que componen más este vino es la Garriga, que son las cepas más viejas de Perelada, sobre todo de Garnacha y Samsó, que tienen más de 50 años de edad. Eso de cepa vieja es importante, yo lo suelo repetir todos los años, pero es un poco garantía de calidad, porque la planta de la vid es una planta trepadora y si no la podáramos daría muchísimos racimos. Todos sabemos que a más cantidad, menos calidad, porque esos futuros componentes del vino, que son los ácidos, azúcares, los polifenoles, los taninos, etcétera, en vez de repartirse entre 3 racimos o 4, se repartirían entre 7, 8 u 11 racimos si no podáramos la planta. Entonces, una cepa vieja garantiza producciones mucho más pequeñas. En vez de una planta da a lo mejor 3 o 4 racimos como mucho. La hoja de una cepa vieja es más pequeña, lo que hace que el racimo esté más expuesto al sol, que en el caso de vino tinto es muy importante para que esos taninos maduren bien, esos polifenoles, y siempre da esa garantía, sobre todo porque la planta se autolimita, porque la producción es mucho más pequeña y también la propia cepa tiene más sustancias de reserva para tirar en el caso de añadas difíciles, que caiga un granizo o una helada, de poder recuperarse y seguir dando esa uva de gran calidad. Se puede hacer un gran vino con una cepa nueva. De hecho, Perelada lo ha hecho varias series que se llamaban XX1, XX2, que eran los experimentales con cepas de 4 o 5 años y eran grandes vinos, pero sobre todo se basaba en una poda muy severa en esas plantas para delimitarles mucho la producción. En este caso, ellas solas se delimitan. Bueno, vemos el color, es un vino de la añada 2014 con 18 meses en barrica. Aquí vemos un color rojo cereza, los ribetes son un poquito rubíes, no llegan a ser teja, pero empieza a coger un poco esa tonalidad, que también es bastante típico en la Cabernet, que es un poco el componente mayoritario de la uva mayoritaria en este vino, más del 40% es Cabernet. Y en nariz, la verdad es que me alegra mucho porque muchos dicen que la Cabernet tiene que oler a pimiento verde y no es cierto. Es verdad que es la única uva que sí que tiene ese componente en su ollejo, en su piel, que se llama piracina, que nos recuerda a aromas vegetales, pimiento verde. Pero solamente ese pimiento verde aparece en los cabernets que son poco maduros, o bien en cabernets que tienen mucha producción, o bien en años malos que ha llovido mucho y la uva no ha llegado a su madurez. Si no, un cabernet de calidad no debe darnos esos aromas. Aquí yo creo que nos aparecen más esas notas de grosella, de frutas del bosque, como cassis,
aromas incluso como de tinta china. Es bastante, este vino es muy, muy balsámico, que es muy típico también de los vinos mediterráneos de esta zona. Tiene esa nota mentolada de regaliz. Huele también a sotobosque, a esas como cuando entramos en un bosque umbrío, ¿no? Yo creo que es un aroma, un bouquet muy elegante, la madera muy sutil, muy bien integrada en el conjunto. Aparecen esas notas de cedro, de caja de puro, notas ahumadas y como fruta del bosque en sazón, sobre todo, fruta en bosque sazonada, un poquito licorosa, pero no molesta. También vamos a un vino de mayor graduación que los anteriores, pero en boca se ve muy limpio, bastante intenso. Vamos a probarlo en boca. Y veis que es un vino, aquí volvemos un poco a un vino con más intensidad, con más cuerpo que el anterior, es de un cuerpo medio alto, muy frutal en boca, deja muchos recuerdos como a grosella negra, a cassis otra vez. El tanino aquí sí está un poquito más marcado, tanto de la fruta como de la barrica. No llega a ser molesto, pero sí todavía es un poquito secante. No es malo porque se ve que el vino tiene mucha fruta. Cuando un vino sale al mercado sigue evolucionando en botella y necesita cierto tiempo para pulirse. Son gustos particulares, para mí me lo tomaría ya, no me molesta ese tanino porque no es secante ni mucho menos, pero es un vino que promete una buena evolución en botella porque tiene todos los ingredientes para llegar a un conjunto maravilloso, yo creo muy aromático, muy balsámico, mucha fruta y ese tanino un poquito marcado, pero no es para nada molesto y promete que el vino va a perdurar bastante tiempo. Fijaros que tiene más graduación, pero casi se nota menos cálido que el anterior, que tenía un poquito menos concentración. Aquí se nota más concentración de fruta y ese grado alcohólico no es para nada molesto, está muy bien integrado. Y pasamos al siguiente, si os parece. Bueno, ya tenemos todos... Vamos chicos, que solo llevamos la mitad, todavía nos quedan 4 vinos, o sea, vamos con el sexto, que es Finca Sobreño, selección especial. Es una bodega, es un vino de la denominación de origen Toro. La bodega es relativamente nueva, se fundó en el año 1998, sin embargo trabaja con viñas... sus viñedos tienen ya más de 35 años y hay alguna parte de ellos que es habitual en la zona de Toro, que incluso son cepas prefiloxéricas, es decir, son cepas que crecen sobre su propia raíz, porque sabéis que hubo una plaga filoxera que arrasó todo viñedo europeo por ese insecto que atacaba la raíz de la vitis europea. Y la mayoría, vamos, el 99% de las viñas tuvo que ser replantadas para plantarlas, injertarlas sobre el pie americano, que sí es resistente. Bueno, es un vino que es 100% tinta de Toro. Deciros que la tinta de Toro es la uva tempranillo, pero adaptada a la zona, a esta zona y a su clima, con lo cual es una tempranillo que por el calor que suele hacer diurno, produce unos racimos cuyos granos son un poquito más pequeños y la piel un poco más gruesa para proteger al fruto de tanto sol y tanto calor. En resumen, es un vino que suele ser, es una uva que en la zona de Toro da vinos de mayor concentración, porque en proporción hay más tanino en ese vino, en proporción al mosto, ya que el grano es más pequeño y la piel es un poco más gruesa. Como curiosidad, solo se puede llamar tinta de Toro
en los vinos que tienen la denominación de origen toro. Si el vino está en Tierra del Vino Zamora, que la otra DO, está prohibido poner tinta de toro porque no está en Toro, está en Zamora. Entonces, pero es la Tempranillo adaptada a la zona. Al ser selección especial, pues aquí estamos ante las viñas más antiguas de la finca, mayores de 35, 40 años seguro. Y vemos que es un color, fijaros que en un 2013, pero se mantiene bastante vivo y es un rojo picota maduro con ribetes rubíes, pero muy bien, de mucha capa, de una capa bastante alta. Veis que si inclinamos la copa prácticamente no podemos leer a través de la copa, eso indica que es una intensidad bastante alta de color, que también es típico en los vinos de esta variedad. Vamos a ver en nariz. Yo pensé, dentro de los vinos que hemos catado, quizás el vino que al principio es el más cerrado en nariz. Como buen castellano, dicen que, bueno, yo soy de Polonia, pero dicen que los castellanos son muy cerrados. No sé las personas, pero los vinos, la verdad que suelen serlo. Entonces, es un vino que convendría incluso decantarlo cuando un vino es tan poco expresivo, aunque si es para una comida larga, en la copa va cambiando, pero es un vino que necesita un poco más de aireación. Si movemos un poquito más la copa, vemos que está saliendo una fruta muy madura, fruta negra, incluso algún toque de ciruela, mora. También aparecen esas especias dulces, ese toque de vainilla, de canela, notas de cacao, un toque ahumado, ese toque de cedro. Es una crianza mayoritariamente roble americano, tiene un poquitín de roble francés, pero barricas bastante nuevas y sobre todo se nota en esas especias dulces, en vainilla, canela, ese ligero toque tostado, ese toque de café. Pero un conjunto, además, yo creo que curiosamente cuanto más lo agitamos, más fruta sale, más de esos recuerdos de mora, de frutos negros, de ciruela, fruta muy madura. Vamos a probarlo en boca. Y aquí vemos, fijaros que es un 2013, pero es un vino de una gran estructura, de una gran concentración. Es un vino que tiene un cuerpo medio alto, entrada un poco cálida, yo creo. Convendría, para catar está muy bien porque nos huele mal los vinos, pero para tomarlo quizá refrescarlo un poco porque se marca un poquito esa nota cálida, ese alcohol. También es un vino de una graduación... no, son 14, bueno, no es 14 y medio. Con lo cual eso nos indica quizá que aquí, que en el vino anterior había más fruta que en este. Fijaros que tenía una graduación más alta y sin embargo parecía menos licoroso que este. Pero es un vino con un buen equilibrio entre fruta y madera. Lo que sí quizá no promete una evolución tan larga como el anterior. Aquí sí que en boca nos destaca un poquito esa sequedad del tanino, lo cual nos quiere decir que es un vino que sí es de un posgusto medio, pero que ya está en su momento óptimo de consumo. Y final un poquito cálido, ese recuerdo de fruta en licor, sin llegar a molestar, pero más un vino mucho más hecho y menos para guardar que el anterior. Bueno, pues vamos a pasar al siguiente, Ojos del Guadiana. Ojos del Guadiana está elaborado por Bodegas del Progreso, que yo como curiosidad me apunté que es la cooperativa vinícola más antigua con actividad ininterrumpida desde inicios, desde el año 1917, que hoy en día se ha convertido en una empresa importante, cuyos viñedos están básicamente entre las provincias de Toledo y Ciudad Real, es denominación de origen La Mancha, y están en Villarrubia de los Ojos, con lo cual por eso el nombre del vino, que se llama Ojos de Guadiana. Ojos del Guadiana
es la gama alta, el vino de menor producción, y se compone sobre todo, son todo uvas de tempranillo, aunque en las fincas se elabora también otras variedades como Cabernet Sauvignon, Syrah, pero en este estamos ante 100% tempranillo con 18 meses en barrica. Vamos a ver el color. Yo la verdad es que para 2010 yo no lo veo tan evolucionado el color. Yo lo comentaba aquí con mis compañeros en la mesa, que a mí me confunde un poco este vino porque no da la sensación de ser un vino que tenga 7 años, que hayan pasado 7 años en su cosecha. Quizá a veces hay una práctica de refrescar un poco, añadir un pequeño porcentaje de vino más joven para aportarle más frescura, más fruta al vino. Y yo no soy una experta como para decir al 100% que ha pasado eso, desde luego, pero me hace pensar eso, porque la verdad es que el color que tiene el vino es impresionante para ser un 2010, pero bueno, se mantiene muy vivo, muy limpio, es un rojo cereza con ribetes rubíes de capa media, y vamos a verlo en nariz. Aquí en nariz la verdad es que también nos aparecen más esos toques de crianza más clásica, o sea, maderas usadas, ese toque mineral, esa nota de café con leche, fruta roja, es menos intenso que los anteriores, quizá no se ve menos esa, también aparece ese toque ligeramente animal, almizcles, cuero, pero tiene bastante fruta, aparece bastante fruta en nariz. Y esos toques, aquí sí se nota que la madera es más usada, hay menos especias dulces y más esos toques de café con leche, de frutos rojos, de fresa, cereza. Quizá un poquito menos complejidad, ¿no? Más dominado por la crianza y por reducción que por la fruta. Vamos a probar, que también en cierto modo sería lógico. Vamos a probarlo en boca. Yo creo que es un vino de un cuerpo medio bajo, ya en su plenitud, diría yo, o quizá incluso un poco bajando la cuesta sin ser un vino malo, ni mucho menos, porque es un vino de calidad. Pero sí que destacaría que ya un poquito empieza a estar más presente la madera que la fruta, ¿no? Ese toque un poquito secante en boca, ese toque cálido. No es un vino, desde luego, para guardar. Sí es un vino que está en su plenitud, que se ha conservado muy bien y muy fresco para la edad que tiene, y un vino que muy bien elaborado, entiendo, con la producción que hacen esas bodegas y que tiene muchos socios cooperativistas y que se han esforzado en dar esa máxima expresión de tempranillo. O sea que bien, pero más volvemos un poco al estilo de Arienzo que hemos probado, ¿no? Este sería un estilo más clásico, al igual que el número 6. Y si queréis ya pasamos al siguiente, que nos quedan 2 vinos. Estamos ahora con el Marqués de Riscal, reserva del 2014, aunque prácticamente podría ser un gran reserva, ya que el requisito para que el vino sea gran reserva, no podría ser, porque tendría que pasar 5 años desde vendimia. Cumple con el tiempo en barrica, pero no cumple con el tiempo total. Para que un vino sea gran reserva en Rioja, tienen que pasar 5 años desde la cosecha hasta salir al mercado. O sea que tendríamos que esperar hasta otoño 2019 para que fuese un gran reserva. Sí que cumple con el tiempo, de los que mínimo, de los 5 años, de los 60 meses, el vino tiene que pasar 24, en el caso de Rioja, en barrica de roble. Entonces nada, que todavía no. Si lo guardáramos en la bodega año y medio más, sí que podría hacerlo. Perdón, cumple con el tiempo de barrica, pero no cumple con el tiempo en la botella.
Como ya os comentaba, Bodegas Marqués de Riscal están en la zona Rioja Alavesa, entre los viñedos entre el Ciego y la Guardia. Es una zona que tiene un poquito más intensidad, los vinos con una mayor graduación alcohólica que en la zona de Rioja Alta. Los vinos alcanzan un poquito mayor graduación y en este caso pues es un clásico de la bodega, con 90% de tempranillo y un pequeño aporte, 7% de Graciano y 3% de Mazuelo. El color, veis que aquí se nota ese paso por barrica, esos 24 meses, porque el vino tiene un color rojo cereza con ribete ligeramente teja. Es de una intensidad media-baja. Cuanto más tiempo permanece el vino en barrica, más oxígeno percibe y más aparecen esas notas anaranjadas o teja en un vino. Aquí podríamos decir teja, anaranjados todavía no hay. Vamos a verlo, a olerlo. Fijaros que yo creo que también es un bouquet con cierto clasicismo de La Rioja, pero sí que conserva bastante fruta. Fruta roja fresca, diría yo, fresas, frambuesas, muy bien ensambladas con la madera. Son maderas nobles, aparecen esos toques ahumados que son de cierta reducción del tiempo que ha pasado en botella, esas notas tostadas de café, algún toque especiado también, tipo pimienta o vainilla también. Un toque también como de hoja seca, hierba seca, hojarasca, que le aporta como más complejidad, complementa ese bouquet, que yo creo que es de gran calidad, que promete bastante. Vamos a probarlo en boca. Bueno, es un vino, por ver la diferencia entre la casa, con más estructura que Arienzo, que habíamos probado antes, un vino de una intensidad media-alta, sigue llevando un poco el estilo de Rioja clásico, pero con más presencia de fruta. La tanicidad ligeramente marcada, un poquito secante. Yo también diría que aquí ya estamos ante un vino que sí que está en su plenitud, porque ya tiene menos carga frutal y empieza a aparecer en boca un poco ese toque secante de la barrica, pero que gusta mucho al consumidor también. La verdad es que es un Rioja con cierto toque clásico, pero con más intensidad que el Arienzo que hemos probado. Si os parece, pasamos al último. Terminamos la cata, yo creo que con un gran vino, aunque no de la zona o de la bodega que más se dedica a elaborar vinos, porque Jovell Camps todos conocemos por su trayectoria en el mundo del cava, y en este caso estamos ante un vino tinto, un Gran Reserva del año... Es un Gran Reserva del año 2010 y una mezcla además de Cabernet Sauvignon y Merlot, que son las dos variedades típicas de Burdeos, pero que se han adaptado muy bien en la zona del Alt Penedès. De hecho, el vino se llama Casa Bella de Espiels porque Espiels es la más grande de las fincas que posee la empresa Jovell Camps en el Alt Penedès, con más de 200 hectáreas de viñedo, y son viñedos de más de 25 o 30 años, o sea que la casa lleva ya una trayectoria elaborando también vinos tintos, aunque su principal negocio siempre han sido los espumosos, los cavas. Fijaros en el color, sí es verdad que como la Cabernet además es bastante oxidativa y estamos ya ante un vino con 7 años de edad. Es un rojo rubí de capa media alta, y aquí sí que nos aparecen un poco esos ribetes anaranjados. Cuanto más tiempo pasa el vino entre barrica y botella, más toma esas notas anaranjadas de oxidación, y aquí se ve bastante. Vamos a olerlo. ¿Veis otra vez? Aquí
Sí que aparece esta ligera nota vegetal, no es de pimiento verde, pero sí que es un toque típico de Cabernet. Se nota que estas viñas quizás son un poquito más jóvenes que las de Perelada que hemos catado, pero no es el único tono que aparece, porque sigue también apareciendo esa nota de cassis, de grosella negra, de sotobosque, frutas silvestres, sobre todo grosellas, frambuesas. Una nota también, un poco como la Merlot lo suele tener, como hojas mojadas o tierra mojada, que sí que aparece en este vino. Un conjunto yo creo que bastante elegante. Fijaros que ha estado 24 meses en barrica y sin embargo lo primero que nos sale en nariz es la fruta, son los aromas de la Cabernet y Merlot. Tiene ese fondo tostado, esas notas especiadas, un toque también de pimienta blanca, esas notas balsámicas, mentoladas, que lo que os comentaba son típicas en los vinos mediterráneos. O sea, un conjunto, yo creo que sí, otro vino con un bouquet agradable y con un bouquet elegante. Vamos a probarlo. Bueno, pues es un vino, yo creo que de un cuerpo medio. Es un vino de un cuerpo medio, con buena estructura, quizás cierta calidez en su paso de boca, un poquito cálido. Aparecen un poco esas notas de fruta en licor, el tanino sí está pulido, está redondo. Chicos, que ya quedan 2 frases más por decir, por favor. Un vino que yo creo que está en su momento óptimo de consumo, o incluso empezando, o sea, no lo guardaría mucho más. Sí que ha conseguido bastante elegancia, bastante amplitud en boca, pero está en un paso que empieza a perder un poquito la fruta que tiene una fruta muy rica, una fruta madura. Pero aquí el posgusto es un poquito más breve que los anteriores. Sin embargo, felicitar la frescura que mantiene, esa cierta acidez que le aporta frescura, y final un poquito refrescante también por esas notas balsámicas que tiene. Y bueno, yo con esto quiero daros las gracias por la atención que me habéis prestado, dar las gracias a la Carrasca, que tenéis que estar muy contentos de la preselección de vinos que hacen, porque yo creo que ha sido un día de vinos de realmente gran nivel y de mucha diversidad, ¿no? De variedades y de zonas, y espero que habéis disfrutado. Muchas gracias.